e iniciamos el tema del día de hoy que he titulado Sustituto. Y quiero hacerles una narración acerca de una pequeña niña que vamos a llamar Olga, ¿ok? Es un nombre cualquiera. Solamente quiero tener una base para el estudio que vamos a tener el día de hoy. Y esta narración está de la siguiente manera. Esta niña, Olga, padecía una enfermedad muy rara y a la vez muy grave. Y tal parecía que la única opción de recuperación era una transferencia de sangre, una transfusión, de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad milagrosamente y había obviamente desarrollado los anticuerpos necesarios en contra de esta enfermedad. Por lo tanto, el doctor le explicó la situación a este jovencito, a este niño, y le preguntó si estaba dispuesto a dar su sangre para su hermana. El niño obviamente dudó por un momento antes de responder y de repente dice, sí, lo haré si con esto ella se salva. A medida que progresaba la transfusión, el chico sonreía tendido en la cama al lado de su hermana. Y al igual que todo el mundo, al ver cómo el color volvía a las mejillas de la muchacha, pues él estaba contento. Y de repente, el rostro del jovencito, del niño, palideció y su sonrisa se desdibujó. Él, alzando la mirada hacia el doctor, le preguntó con voz temblorosa, ¿ahora es cuando voy a comenzar a morir? Obviamente el muchachito no había entendido al doctor, no le había comprendido lo que le había dicho respecto a lo que era una transfusión. Este niño pensaba que iba a tener que dar toda su sangre a su hermana para poder salvarla. Y fíjense bien que tanto amaba a su hermana que estaba dispuesto a morir en lugar de ella. Estaba dispuesto a ser el sustituto de la vida de su hermana. Ahora bien, Dios te ama y el maravilloso y sorprendente mensaje de la Biblia es que Dios vino a esta tierra en la persona de Jesucristo, su Hijo, y murió en tu lugar. Y las palabras, imágenes, metáforas, ejemplos, como el del muchacho de 5 años, pueden ayudarnos a comprenderlo. Pero nunca, mis amados hermanos, nunca alcanzarán a describir con perfección el inefable amor de Dios, el grandísimo amor de Dios. Jesús murió por tus pecados y murió en tu lugar. Obviamente también en el mío, ¿verdad? Eso nos enseña Marcos 10:45. Pero hoy vamos a ver a través del Salmo número 51, del 1 al 9, primeramente nuestro pecado, la condición pecaminosa que teníamos delante del Padre. Y después lo vamos a desglosar. Dice la palabra de Dios, Salmo 51, versículo 1 en adelante. Y es el rey David el que está levantando su voz en este momento, en este salmo. Y justamente este salmo lo compone eh, poco tiempo después cuando empezó a andar con Betsabé, cuando cometió el gran pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque Betsabé era una mujer casada con Urías, aun cuando el rey tenía la oportunidad de tener el número de esposas, concubinas que él hubiese querido, él tenía que haber respetado la condición de esta mujer porque ella estaba legalmente casada con Urías. Y una vez que se llega a Betsabé, que la conoce, lo que la Biblia habla acerca de intimidad sexual, pues él se da cuenta de su pecado, el Espíritu de Dios le redarguye y compone este salmo, el cual lo canta delante de Dios, ¿verdad? Se lo canta a Dios. Y le dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Nada taruga, ¿eh? Sabía lo que había cometido, sabía su pecado, pero él clamó de una manera especial, le dice, ten compasión de mí, oh Dios. Muchas veces hemos escuchado este salmo como la confesión de David acerca de su pecado delante de Dios. David escribió este salmo cuando el profeta Natán se presentó ante él para reprocharle tras haber cometido adulterio con Betsabé, como les comentaba. Y después de haber pecado estrepitosamente al intentar encubrir su acción inicial. Recuerden que no solamente tuvo el pecado de adulterio, sino que después llegó hasta el pecado de homicidio propiamente, porque él como rey ordenó que se llevara a Urías al frente de batalla. Obviamente lo pusieron prácticamente como carne de cañón y Urías muere en la batalla. Y con esto el rey David trató de encubrir su pecado inicial, que fue el adulterio. Entonces vamos a ver a través de esta confesión, de esta oración propiamente que el rey David hace delante de Dios, qué es lo que nos corresponde aprender a nosotros de esto. Es algo increíble, interesante, mis amados. La pregunta inicial que quiero hacerles es, ¿a quién oras cuando levantas tu oración? El rey David en esta oración está pidiendo la misericordia y el perdón de Dios, y esta oración está enraizada en la comprensión del carácter de Dios que David tenía de él. Por lo tanto, él ora de la siguiente manera y dice ahí en el versículo 1, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Ahora la pregunta es, ¿tú a quién oras? Obviamente me puedes decir a Dios, pero tenemos que aprender a orar a ese Dios compasivo, porque empezamos a reconocer, ¿verdad? El carácter de Dios. Él es compasivo, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es el que lava nuestros pecados y Él es el que verdaderamente pone una limpieza en nuestras vidas a través de la sangre de Cristo. Entonces, cuando oramos a ese Dios misericordioso, amoroso, compasivo, pues nos estamos dirigiendo al Dios bíblico, al Dios de la Biblia, ¿verdad? Porque muchos hermanos, con todo el respeto que me merecen y el amor que les tengo, pero todavía tratan de buscar una imagen como se nos fue enseñado a través de la religión tradicional de México. Tratan de buscar una imagen y postrarse todavía ante esa imagen, tenerla ahí en un espacio muy particular y a esa imagen es a la que le oran pensando que es al Dios de la Biblia. Hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que desechar todo ese tipo de imágenes, de ídolos, porque si no estaríamos orando a todos menos al Dios vivo y verdadero del que habla la Biblia. A ese Dios misericordioso, compasivo, amoroso, que limpia nuestras vidas de toda maldad y pecado. Amén. Ahora, la segunda pregunta que quiero hacerte, ¿qué confiesas en tus oraciones? ¿Qué le dices a Dios? ¿Qué verdaderamente pones delante de Dios acerca de lo que te ha sido en el día? David, por ejemplo, confiesa su maldad, confiesa sus transgresiones. De hecho, confiesa su pecado. Reconoce lo siguiente y dice ahí en el versículo 5, yo sé que soy malo desde mi nacimiento. Pecador me concibió mi madre. De esa manera me concibió yo. Nací siendo pecador. Y esa es la realidad. Todos y cada uno de nosotros nacimos bajo la ley del pecado. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros nacimos siendo pecadores. Y es por eso que ustedes y yo necesitamos del Salvador, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado tiene que ser limpiado,
tiene que ser borrado. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, logra esa limpieza de nuestras vidas. Esta oración que hace el rey David en este salmo es una respuesta a un pecado específico, a un pecado muy particular. Pero también David reconoce que hay un problema más profundo. ¿Y por qué? Porque el pecado normalmente no es un solo acto puntual. No es nada más, chin, hoy fallé. No, es algo que está incrustado profundamente en todos los seres humanos desde que nacemos, desde nuestros más tiernos comienzos. Por eso hay la condición de la concupiscencia. La palabra concupiscencia nos enseña y nos dice que es nuestra tendencia natural al pecado. Y cada uno tenemos nuestra propia concupiscencia. ¿Mm? Hay gente que su concupiscencia es hacia adicciones, hacia el alcohol, hacia las drogas, hacia el cigarro. Hay gente que tenemos nuestra concupiscencia hacia el pecado moral, ¿verdad? A través de la condición de sexo ilícito, promiscuidad, como el rey David, adulterio, fornicación. Cada uno tenemos nuestra propia concupiscencia, nuestra propia tendencia. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios desea la verdad, lo que tú le estás declarando. Él sabe perfectamente bien todo, pero Dios quiere que en humildad reconozcamos cuál es nuestra verdad, cuál es nuestra condición real, desde lo íntimo, desde lo secreto. Uh-huh. Quiere que seamos honestos, abiertos y sinceros con Él al mostrarle tal cual, así, transparentemente, cómo estás en la condición de pecado. Y muchos de ustedes podrán decirme, pastor, yo la verdad me porto muy bien, no peco, pero ¿qué crees? Que delante de Dios hay muchas cosas en las que Él te puede hacer el señalamiento muy directo. Dice la palabra de Dios que todos pecamos y que si decimos que no cometemos pecado, entonces haríamos mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Él escudriña hasta las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos más profundos, del por qué hacemos una cosa, del por qué decimos aquello, del por qué reaccionamos como reaccionamos, de hasta dónde nuestra ira, nuestro enojo, nuestra molestia nos llevó a lo mejor a tener pensamientos equivocados. Son detallitos, mis amados hermanos, que muchas veces ustedes y yo pasamos por alto porque como que no le damos la dimensión correcta, pero Dios sí. Entonces Dios al escudriñar nuestras vidas, al no poder esconder nosotros nada delante de Él, pues simplemente lo que Él dice es que seamos honestos y abiertos con Él, sinceros. ¿Mm? ¿Por qué? Fíjense bien, un padre de familia, humanamente hablando, cuando uno de sus hijos es honesto, abierto y sincero y le dice, papá, fíjate que reprobé matemáticas. Uh-huh. Y el papá le dice, ¿por qué? Si ese hijo es honesto, sincero, abierto a su condición real, le va a decir, porque no estudié lo suficiente, porque quise comerme el último día antes del examen eh, toda la enseñanza que nos dieron durante 2 meses o durante un mes y no estudié en un lapso de tiempo y al último quise estudiar todo y obviamente no se me quedó nada y por eso reprobé. ¿Qué le va a decir el padre? Obviamente va a tener una reprimenda, pero va a animarlo. Va a decirle, ok, fuiste sincero, fuiste honesto. De hoy en adelante yo te puedo ayudar. ¿Qué necesitas? ¿Más tiempo? ¿Qué necesitas? ¿Algún equipo en especial? ¿Algún libro en particular? Pero no quiero que vuelvas a desperdiciar tu tiempo. El hijo, al ser honesto, abierto y sincero, ¿verdad? Pues simple y sencillamente va a obtener mayores recursos para salir adelante. Es lo que Dios hace con nosotros. Y ahí viene la tercera pregunta. ¿Qué es lo que pides? Por ejemplo, el rey David clama pidiendo misericordia.
Cuando tú y yo hemos fallado, muchas ocasiones nos queremos hacer los locos. Así como que pecamos y quién sabe qué pasó, ¿no? Yo no fui y queremos como que esconder nuestra condición. Y obviamente eso nos lleva a pedir equivocadamente, lejos de en humildad reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos pecado, y después de eso pedirle perdón, obviamente perdón a Dios y misericordia. Muchas veces queremos que eso pase como inadvertido, no percibido, y así no es, mis amados. ¿Por qué? Porque entonces no podemos pedir ser lavados. Porque si queremos que pase desapercibido nuestro acto, pues pensamos que estamos bien y pensamos que estamos limpios y por lo tanto pues no necesitamos nada adicional. Pero el rey David, al ser sincero, honesto, ¿ah? De la manera en que fue abierto con el Señor, clama pidiendo misericordia, pide ser lavado y le dice ahí en el versículo 2, lávame de toda mi maldad. Él reconoce que no nada más pecó en el punto de haber adulterado con Betsabé y haber después llevado realmente a la muerte a Urías, sino que él reconoce que todavía hay más pecado en su vida. Uh-huh. Y le dice, ¿cómo quieres ser limpiado? Le dice, límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Él está confiado en que cuando Dios viene a su vida y lo limpia, lo purifica, ¿verdad? Queda libre de pecado. Y así es como ustedes y yo tenemos que comprender esta verdad. Debemos pedir que nuestros pecados sean borrados. En el versículo 1, en la última parte, dice, borra mis transgresiones, borra toda mi maldad en el versículo 9. Debemos orar, mis amados hermanos, para que nuestro pecado sea removido de raíz, desde lo profundo, que sea arrancado, para que Dios no vea ningún pecado. Y le dice el salmista, el rey David, aparta tu rostro de mis pecados. Le daba vergüenza que Dios pudiera estar ahí ni siquiera un segundo cerca de sus pecados. ¿Verdad? Dice, aparta tu rostro de mis pecados. Hermanos, nosotros tenemos que orar para que nuestros pecados sean removidos de raíz. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones tú y yo hemos hecho cosas que a la verdad, con nuestra conciencia, no lo hubiéramos hecho. Y de repente decimos, pero ¿por qué hice esto? Si yo, la verdad, no hubiera querido lastimar de esta manera a mi esposa, a mi esposo, no hubiera querido ponerle el cuerno, pero ¿por qué tuve que llegar a esta condición? Pues porque hay un pecado de iniquidad, hay un pecado transgeneracional. Si tú pudieras ver la historia de tus antepasados, de tus ancestros, en la tercera y cuarta generación verías cómo alguno de tus ancestros abrió las puertas al enemigo, ¿verdad? Espiritualmente, por un pecado sexual, posiblemente, por un pecado de inmoralidad sexual, abrió las puertas y el enemigo cómodamente entró a la vida de esa persona. Y ese pecado se fue transmitiendo a la siguiente generación. Dice la palabra de Dios, nuestro Señor dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación sobre los hijos de aquellos que le aborrecen, de aquellos que pecan en contra de Él. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, que remueva nuestros pecados de raíz, porque muchos de nuestros pecados, hermanos, los cometemos sin siquiera muchas ocasiones darnos cuenta. Y por eso pensamos que estamos bien delante de Dios. Pero no nos basta más que acercarnos al Espíritu Santo de Dios y decirle, Señor, revélame, por favor, ilumina mi vida respecto a lo que estoy haciendo, cómo vivo, cómo hablo, cómo participo, cómo tengo mi sociabilización, cómo estoy delante de ti. ¿Quieren verdaderamente verse reflejados en un excelente espejo, en el mejor espejo que puedan encontrar? Vean lo que dice la Biblia de cada uno de ustedes. Ese es el espejo de nuestra alma. La Biblia es el espejo perfecto que nos dice exactamente cómo estamos delante de Dios. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que echar mano de decirle al Señor que remueva de raíz esos pecados para que seamos verdaderamente limpios, mis amados hermanos.
y que aparte su rostro de nuestra maldad. La cuarta pregunta, después de todo esto, ¿cuál sería el resultado de haber orado a Dios, de habernos puesto a cuentas con el Señor, de haberle pedido perdón, de haberle suplicado misericordia, de decirle que quite de raíz, que arranque de raíz nuestra pecaminosidad y que de esa manera podamos ser verdaderamente libres? ¿Cuál será el resultado de todo esto? David nos los dice ahí en el versículo 8 y declara: anúnciame con gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. El resultado, mis amados hermanos, cuando verdaderamente experimentamos la libertad en Cristo, cuando somos limpios, cuando hemos sido purificados, cuando hemos sido lavados con hisopo, ¿verdad? Y nos ha lavado y lavado el Señor de toda nuestra maldad, pues Él va a darnos gozo y alegría, va a infundir gozo aún en nuestra condición por paupérrima que pudiera estar delante de Dios. No hay nada más como el gozo, la alegría y el regocijo que siguen al perdón total de Dios. Porque cuando Dios ha decidido perdonarte, lo hizo de corazón. Desde la cruz del Calvario Él ha perdonado nuestros pecados, pero muchas ocasiones, como nosotros no sabemos en dónde hemos estado cayendo, fallando, pecando, pues seguimos haciéndolo hasta que venimos a la comprensión de esto, de lo que estamos estudiando el día de hoy. Y podemos decirle al Señor: ayúdame, límpiame. Él ya lo hizo, pero ahora necesitamos que en nuestra cabeza, en nuestro corazón, quede verdaderamente sellada esa condición de limpieza que Dios ha traído a tu vida desde la cruz del Calvario. ¿Mm? Y eso es un gran gozo, una gran alegría, y es un gran regocijo el sabernos limpios y perdonados delante de Dios. David sabía que Dios, en su misericordia, en su gran amor y compasión, le perdonaría. Lo que no veía con claridad, lo que solo se revela completamente en el Nuevo Testamento, es cómo sería hecho posible esto por Dios. Ahora tú y yo tenemos la gran bendición de saber cómo lo hizo Dios, con la muerte y resurrección de Jesucristo, con el derramamiento de su sangre, con la expiación de nuestros pecados por su sacrificio perfecto. Es por eso que les digo en muchas ocasiones que nosotros debemos estar más que alegres, orgullosos de que nosotros tenemos la revelación ya dada, el plan completo revelado de parte de Dios para todos nosotros. Yo me imagino al rey David en el momento en que él hacía estas declaraciones, las hacía por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Él declaraba por fe que la misericordia de Dios es tan grande que lo iba a perdonar, que lo iba a lavar y que él verdaderamente vendría al gozo de la paz y la salvación de Dios. ¿Cómo iba a hacerlo Dios? En ese momento, obviamente no había venido Jesucristo a la tierra, no había muerto por el perdón de nuestros pecados. Él no tenía ninguna mayor referencia más que las profecías que se daban y que ya existían previamente a esta condición. Y él por fe declaró que verdaderamente iba a suceder. No sabía cómo, pero iba a suceder. Nosotros ahora tenemos la gran bendición, mis amados, de saber cómo lo hizo Dios. Ahora, nosotros estamos en el punto como el de David, ¿verdad? Previo a que viniera Jesucristo, de entender cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado cuando estemos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo es que el Señor nos va a resucitar? Eso todavía nosotros no lo podemos comprender de bien a bien. Podemos darnos una idea a través de la lectura de la palabra, sí, pero todavía tenemos una condición, ¿verdad? Que se va a revelar completamente hasta que vivamos esa experiencia y vamos a darnos cuenta de cómo lo hizo. Si el rey David ahorita se pudiera despertar de entre los muertos, o sea, pudiera revivir a la condición humana, se daría cuenta de que eso lo hizo posible. El perdón que él obtuvo por la misericordia y la gracia de Dios fue a través de Jesucristo. Amén. Ahora tú y yo vamos a verlo posteriormente. Y aquí tenemos que echar mano de la fe. Después la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. ¿Qué esperamos tú y yo ciertamente?
Ya sabemos que la misericordia de Dios ya nos lavó, nos limpió, nos dio el derecho de la vida eterna. Ahora, ¿qué esperamos ciertamente? Ver cara a cara a Dios un día. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Igual que el rey David no sabía cómo vendría su perdón. Tenemos que darle gracias a Dios porque cuando confesamos nuestros pecados, Él nos limpia y nos perdona porque murió por nosotros en la cruz. Fue el sustituto perfecto, nuestra vida por la vida de Él. Amén. Y esto nos lleva a entender el sacrificio de Jesús. Vamos a leer el Evangelio según Lucas, del capítulo 22, versículo 63 al capítulo 23, versículo 25. Y vamos a ver la narrativa de esta situación para comprender el gran sacrificio de Cristo. Dice la palabra de Dios, Lucas 22, 63, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si se los dijera, no creerán. Y también si les preguntara, no me responderán, ni me soltarán. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Capítulo 23, versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Allá había una mentirota. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo acerca del tributo que se le debería de dar a César? Cuando les dijo, muéstrenme la moneda. ¿Y de quién es ese rostro? Le dicen del César. Pues entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí había una mentira, ¿se dan cuenta? Pero nuestro Señor Jesucristo no hizo ningún reclamo, no se defendió. Versículo 3 dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, o sea, neceaban, tan de necios ahí, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me han presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que lo acusan, y ni aun Herodes, porque lo remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, o sea, Barrabás, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré.
mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bendita sea la palabra de Dios. Fíjense bien que la narración del doctor Lucas no trata solo de registrar los hechos sucedidos en la muerte de Jesús, también busca mostrarnos la sorprendente verdad de por qué murió Jesús. Lucas obviamente era un médico de profesión, tenía estudios, obviamente su narrativa era más completa, más contundente, y él trató de presentarnos, ¿verdad? La verdad sorprendente del por qué murió Jesús. Y quiero retomar el punto inicial del comentario de esa anécdota que conté. Y Jesús, al contrario que el niño de 5 años, dio de hecho su vida para salvarnos a ti y a mí, a muchos, a millones, no solamente a una persona. Lucas nos ayuda a comprender este acto de sustitución. Y hay una pregunta. ¿Qué padeció Jesús por ti? Fíjense bien, la palabra de Dios nos enseña que Jesús recibió burlas, fue golpeado, insultado, acusado injustamente, ridiculizado y finalmente crucificado. Lucas resume todo con estas escalofriantes palabras que acabamos de leer al último del versículo que leímos. Pilato simplemente entregó a Jesús a la voluntad de ellos, a la voluntad de una turba, a la voluntad de una muchedumbre enardecida, a la voluntad de personas sin juicio que fueron llevadas simplemente a actuar al son del tamborazo. No sé si ustedes han visto en algún momento dado cuando hay un linchamiento por parte de una turba, de un pueblo que ya está harto de los robos, de la injusticia que se vive aquí en el mundo y actualmente aquí sobre todo en México. Han visto los letreros en las entradas propiamente de las colonias, de los suburbios, de los pueblos, que dicen: ratero, si te agarramos, te linchamos, no te vamos a entregar a la autoridad. Si ustedes han visto en algún momento algún documental, algún reporte, una noticia de cómo la gente se enardece, se sale de sus casillas y actúa de una manera incontrolable, de hecho hasta monstruosa, le aplican un castigo increíble, o sea, terrible a una persona cuando es linchada. ¿Por qué? Porque se genera un frenesí de sangre en la vida de esa gente que está participando de ese linchamiento y ya no tienen control. Entonces, esta escalofriante declaración que hace Lucas cuando dice entregó a Jesús a la voluntad de ellos, justamente fue lo que sucedió. Y ahí es donde nosotros deberíamos de haber estado, porque a lo mejor tú dices: yo no he matado, yo no he robado, yo no he cometido ese tipo de delitos. No lo has hecho en una actitud o en una condición como el ser humano tiene la idea de que es un robo o un homicidio. Pero quiero decirte que cuando tú vienes delante de la presencia de Dios y permites que el Espíritu Santo saque a flote lo que has verdaderamente hecho en algunas acciones que has tomado, te vas a dar cuenta cómo robaste las ilusiones de alguna persona cuando prometiste y no cumpliste. Cómo mataste los sueños de alguien que creyó en ti. Y no te digo nada más de tu pareja, de alguien que creyó en ti como tu hijo, como tu hija, cuando tú hiciste alguna observación de que harías lo que después no cumpliste. Y matas ilusiones, matas sueños, robas.
Y de esa manera es que nosotros debíamos haber sido linchados, pero hubo el perfecto sustituto para la gloria de Dios y para la bendición nuestra, que es Jesucristo, porque ahora Él es el que llevó todo nuestro castigo, toda nuestra condición que debimos haber recibido. Y te lo puse bien clarito, porque muchos de ustedes pueden argumentar que no había por qué morir por ti, pero desde el punto de vista de lo que Dios dice, verdaderamente todos y cada uno de nosotros hemos cometido fallos, errores, pecados, y hemos matado, hemos robado, hemos transgredido. Entonces tenemos que venir a los pies de Cristo a pedirle perdón, que su misericordia se muestre en nuestras vidas, que nos lave y que nos lave y que nos vuelva a lavar con hisopo para que seamos verdaderamente limpios de todo pecado. Amén. La sangre de Jesucristo tiene poder. Ahora, la segunda pregunta que quiero hacer es, ¿de quién fue la culpa? Lucas deja muy claro que todos son responsables. Primero, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, de hecho, la asamblea entera, o sea, el pueblo entero. Herodes y Pilatos también fueron culpables. Todos hicieron su parte, cada uno contribuyó. De hecho, la muerte de Jesús fue lo que hizo amigos a Herodes y a Pilato, pues anteriormente habían estado enemistados, así lo dice el versículo 12. Tener un enemigo común, ¿verdad? Hace extraños compañeros de cama, dice un refrán. Lucas cuenta cómo los sumos sacerdotes, los gobernantes y el pueblo entero estaban confabulados, puesto que ahí en el versículo 18 nos dice que todos gritaron a una voz, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús, ¿verdad? Entonces, no podemos echar la culpa solamente a los judíos o solamente a los romanos o a alguna que otra persona, no. En última instancia, hasta tú y yo somos responsables de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque no estuvimos presentes físicamente allí, déjame decirte que ya estábamos presentes en ese momento, porque Cristo estaba pagando nuestras culpas hace casi 2000 años. Ahí estábamos presentes. Es como si tú y yo hubiésemos consentido en la muerte de Jesús. ¿Y por qué? Pues porque simple y sencillamente pecamos. Porque sencillamente venimos a transgredir la ley de Dios, las condiciones que Dios puso como límites para nuestras vidas, y somos responsables también. Pero gracias a Dios que el Señor, en su gran amor y misericordia, nos dice, ve en paz. Cuando nos dice ve en paz, está quitando de nosotros todo sentimiento de culpabilidad y de responsabilidad. Pero no tenemos que dejar a un lado el hecho verdadero que sí éramos también responsables. Somos responsables. Que ya fuimos perdonados de esa responsabilidad, sí. Que ya fuimos eximidos de esa responsabilidad, sí. Pero no se nos debe olvidar. ¿Por qué? Porque en el momento en que se nos olvide, pues vamos a seguir transgrediendo. ¿Por qué? Porque obviamente se nos va a hacer fácil volver a caer en el pecado, en el error. La tercera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es aquel que murió en tu lugar? Déjenme decirles que no se trató de un tercero inocente que fue castigado por Dios, no. Al contrario, Dios mismo vino en la persona de su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dios estaba haciendo algo totalmente inesperado. De hecho, los judíos esperaban un Mesías, un Salvador, un caudillo, una persona que se levantara en guerra y que los librara del azote que tenían por parte del Imperio Romano. Pero nadie imaginó que sería el mismo Dios hecho hombre el que vendría a la salvación de su pueblo. Por lo tanto, la iglesia del Nuevo Testamento, que ahora es llena del Espíritu Santo, hemos llegado al conocimiento de quién era Jesús exactamente. Vemos la singularidad de Jesús en los títulos que usó para sí mismo. Ya los hemos dicho en algunos otros devocionales.
Él se declara como el Hijo del Hombre. Y claramente aquí Jesús está usando el título de Hijo del Hombre, el cual se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso. Y este título es un título mesiánico, es un título que nos indica toda la divinidad de Jesús. Amén. Ya lo hemos discutido. También Él es el Cristo Rey, es el Rey de los judíos, el tan esperado Mesías, el ungido, el amado. Y lo más notorio de todo es que Él es el Hijo de Dios. Cuando le preguntan, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Respondió, ustedes dicen que yo soy. Ese yo soy justamente es el vocablo con el que conocemos a Dios en Éxodo 3, 14 y 15. Cuando dice Dios, yo soy, es el que te envía. Dile al pueblo que yo soy te ha enviado para libertarlos. Yo soy el que soy. Y es el tetragramatón del nombre de Dios. YHVH. Entonces, en ese momento, los judíos que estaban allí, que conocían perfectamente bien del vocablo que se utilizó en Éxodo 3, 14 y 15, pues simplemente dijeron, ya no necesitamos que alguien venga y lo acuse o que alguien dé un testimonio, aunque sea falso, para acusarlo. Él mismo está declarando esto y es una blasfemia. Para ellos, el nombrar ese título de yo soy era equivalente a la blasfemia. Nadie podía utilizar ese nombre excepto Dios. Esa declaración solamente la podía usar Dios. Y por eso cuando él dice, yo soy, en automático los judíos entendieron perfectamente bien lo que él estaba diciendo. Parece que aquí Jesús estaba usando el nombre de Dios directo, el yo soy, lo que constituye la reivindicación de que Jesús es Dios y fue la razón por la cual los ancianos se enojaron de tal manera con su respuesta que ya no les quedó más que llevarlo a la crucifixión, a castigarlo por esa osadía de haber tomado el nombre del Eterno, de Hashem, ¿verdad? Entonces, ahí está quien fue el que murió por ti y por mí. El mismo Dios hecho hombre fue a la cruz del Calvario para ser nuestro sustituto. Sí, tu sustituto, mi sustituto. ¿Y qué es la sustitución entonces? Ahora vamos a comprender esto. Pues simplemente es la condición de que el inocente muere en lugar del culpable. Jesús es inocente y todos nosotros somos culpables. Él está en el lugar que deberíamos de estar. Es su vida por tu vida. Amén. Incluso Pilato, quien lo condenó a muerte, declaró y dijo claramente, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Y sabio, eso no se lo reveló carne ni sangre. Él, siendo humano, pudo reconocer que ese hombre no había cometido pecado, que era puro, que no era culpable. Y una vez más insiste y vuelve a decir, lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. No ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Y acuérdense que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si él no había cometido ningún delito que mereciera la muerte, era porque no había pecado. Porque si hubiesen encontrado un solo pecado, eso lo hubiera llevado en una condición justa y legal a la muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que nos correspondía pagar a nosotros. Y por tercera vez pregunta, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Lo dice claramente en el versículo 22 también. Por lo tanto, Lucas deja claro que Jesús murió precisamente porque era el Hijo inocente de Dios, que se entregó por nosotros. Por otro lado, Barrabás, como nosotros, era culpable. En su caso, lo era del delito de insurrección y de asesinato. Él estaba alborotando a la gente, ¿verdad?, en contra de los romanos, en contra de los mismos judíos. Él era un mercenario. A él no le interesaba en qué bando estar,
siempre y cuando obtuviera ganancia. Y de hecho lo acusaban por un asesinato que cometió. Y Lucas insinúa la sustitución. ¿Cómo dice ahí el versículo 18? Dice, llévate a ese, ¿verdad? Y suéltanos a Barrabás. O sea, mata a Jesús y suelta a Barrabás. Es lo que dijeron. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Versículo 25 que leímos. Solamente nos queda orar, mis amados, y decirle, Señor Jesucristo, ¿cómo podría agradecerte suficientemente que tú, el Hijo de Dios, murieras en mi lugar, el inocente en lugar del culpable? Porque él era inocente y murió por ti y por mí, que somos culpables de mucha situación. Y esto lo hizo solamente por la soberanía de Dios, mis amados hermanos, porque Dios así lo estableció y porque él fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, para que él sustituyera nuestras vidas. La gloria sea para el Señor por siempre y para siempre, mis amados. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios.